Revelado, la sorprendente humillación de la temida esposa del millonario ante la nueva sirvienta. Laura, con su sonrisa radiante y sus ojos llenos de sueños, nunca imaginó que sus primeras semanas en la mansión de Isabel serían un torbellino emocional. La joven, hija de migrantes que habían dejado todo por un futuro mejor, sentía el peso de las expectativas familiares en cada paso que daba. Ser sirvienta en un lugar tan opulento era un giro inesperado, pero también una chispa de esperanza en su meta de estudiar medicina y ayudar a su comunidad. Sin embargo, la presencia de Isabel, con su aura despreciativa y trajes de marca, era una sombra ominosa que la seguía en cada rincón de la mansión. Desde el primer día, Laura se topó con la mirada penetrante de Isabel, que susurraba un claro "no eres nadie" incluso sin pronunciar palabra. Sin embargo, ella decidió que brillaría, que haría lo imposible para mostrar su valía. Con cada tarea que completaba, intentaba que su presencia se sintiera serena y esperanzadora, contrastando con la tensión que se respiraba en el aire. Cada historia de un pasado diferente que escuchaba de los empleados se convertía en combustible para sus aspiraciones. Luchas, sacrificios, aunque diferentes a las suyas, despertaban en ella la determinación de seguir adelante, pero ese aire de fortaleza se tornó en vulnerabilidad cuando, en medio de una reunión social, Laura vio caer un vaso al suelo. El sonido resonó como un disparo. Todos los ojos se volvieron hacia ella, y en un instante, la ira de Isabel estalló como un volcán. Las palabras afiladas de la esposa del millonario la atravesaron, humillando su dignidad frente a una multitud que contenía la respiración. La tensión era palpable, y el silencio ahogó cualquier intento de confort. Laura, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies, comprendió que su dignidad, mucho más que su trabajo, estaba en juego. Recordó lo que su madre siempre le decía: la dignidad no depende de un trabajo o un título, sino de tu corazón, pero incluso esas palabras parecían insuficientes frente a la hostilidad que la rodeaba. Buscar consuelo en su hogar no era suficiente, cada mirada de su familia le recordaba no solo su sacrificio, sino la presión por cumplir con las expectativas que parecían apretar su pecho como una soga. Sin embargo, su decisión fue firme. Regresaría a la universidad local, buscaría sus sueños con determinación. En las aulas, todos esos rostros compartían anhelos similares y un deseo profundo de marcar la diferencia. Comenzó a sobresalir en sus estudios, la gratificación de sus logros era un bálsamo que la envolvía, la llenaba de esperanza y empoderamiento. Luego, llegó el día. La noticia de su éxito en una competitiva presentación de biomedicina llegó a la mansión, y Isabel sintió una ola de inseguridad azotarla mientras se preparaba para una gala. Esa noche, mientras sus inseguridades batallaban en su mente, ambas mujeres entendieron que existía un abismo invisible entre ellas, marcado por luchas distintas pero igualmente válidas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con la gala en pleno apogeo, el momento crucial se acercaba. Laura, con la determinación apoderándose de ella, entrelazaba sus pensamientos en un torbellino. ¿Se atrevería a confrontar a Isabel, la mujer que la había despojado de su dignidad? La angustia la invadió, mientras el destino de ambas se encontraba a punto de chocar en el epicentro de esa sociedad ostentosa. Las miradas se fijaron en ella, y el nudo en su estómago se apretó. ¿Sería capaz de recuperar su dignidad y enseñarle a Isabel que el verdadero valor reside no en un apellido, sino en la lucha constante por ser mejor? La tensión crecía, y la incertidumbre se colaba en cada rincón de su mente. La música opulenta de la gala resonaba por toda la mansión, creando un ambiente de euforia que contrastaba con la tormenta interna que angustiosamente azotaba a Laura. La visión radiante de los invitados, sus trajes de lujo y risas desenfrenadas, se sentían como un recordatorio cruel de lo lejos que estaba de ser uno de ellos. Sin embargo, al mirarse en el espejo del vestíbulo,
Algo había cambiado en ella. Notó la chispa de determinación en sus ojos, un fuego que no había conocido hasta ese momento. Su decisión de no ser simplemente una sombra en esa mansión resonaba en cada fibra de su ser. Isabel se movía como un pez en el agua entre su círculo de admiradores, conversando sobre los últimos viajes, de sus zapatos de alta gama, pero Laura también era parte de ese juego, aunque en un rol diferente. Mientras se retiraba al fondo de la sala, se dio cuenta de que cada gesto de la esposa del millonario era una oportunidad para recuperar su poder, un chance para enfrentar su desdén. El eco de la humillación anterior golpeaba en su mente, pero justo cuando las dudas comenzaron a envolverla de nuevo, un impulso irrefrenable la empujó hacia adelante, consciente del gran desenfreno social. Laura no solo quería ser vista, necesitaba ser escuchada. Observó a Isabel inflar su ego ante un grupo selecto de amigos, riéndose de forma despreciativa. En ese instante, Laura decidió que no se quedaría en el olvido. Tenía que ser audaz. La visión de su madre, con su sonrisa alentadora, la guiaba, respiró hondo y cruzó la sala, cada paso una mezcla de nervios y propósito. En su camino, las miradas se tornaron sombrías. El contraste entre ella y la élite era evidente, pero llevaba consigo una parte de su esencia, una fuerza alimentada por sus aspiraciones. Mientras se acercaba, el murmullo cesó y las miradas se centraron, el mundo pareciendo detenerse en un instante que pendía entre la anticipación y el temor. La tensión era palpable para todos, incluso para Isabel, que sintió el desafío en el aire. Con la voz firme, Laura se dirigió a ella. Isabel, creo que hemos llegado a un punto en el que nuestras luchas personales necesitan ser reconocidas. Cada vaso roto cuenta una historia, y las historias son exactamente lo que nos hace humanos. Hubo un silencio absoluto. Laura estaba consciente de que exponía su vulnerabilidad al aire, pero también de que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad. Isabel, sorprendida y un tanto ofendida, arqueó una ceja. ¿Y tú qué sabes de lucha? Su respuesta era lo que Laura había anticipado, y de repente, la conversación se desplegó en un campo de batalla silencioso. Las palabras de ambas mujeres comenzaron a colisionar, formando un explosivo intercambio que no solo abarcaba viejas rencillas, sino también un nuevo entendimiento. Laura continuó, he aprendido que la lucha no solo se mide por el dinero o el estatus, sino por la dignidad que uno mantiene a pesar de las circunstancias. Y aunque puedes despreciarme, no haré lo mismo contigo porque he aprendido a respetar mi viaje, por difícil que haya sido. La declaración salió de su boca como una decisión, concluyendo así con su antiguo rol de víctima. Era el momento de reivindicarse, de autorreconocer su valor, con su corazón latiendo en su pecho y una mezcla de miedo y excitación resonando en ella. Laura se preguntó a sí misma, ¿había logrado realmente hacer un impacto? ¿Isabel se hallaría dispuesta a modificar su perspectiva en el recóndito mundo de privilegios? La respuesta estaba por llegar, y Laura se encontraba en la antesala de un cambio monumental. Mientras las miradas del salón se movían entre ambas mujeres, una nueva revelación asomaba en la mente de Laura. No solo buscaba recuperar su dignidad, sino también el respeto de aquellos que la rodeaban. La lucha en la mansión nunca había sido solo sobre una sirvienta y su jefa, sino sobre el reconocimiento de cada ser humano y su historia. La confrontación sísmica había comenzado, y a medida que las palabras se deslizaban como dagas en el aire, Laura se preguntó qué precio pagaría por su dignidad. ¿Sería capaz de confrontar la arrogancia de Isabel y también enfrentar su propio temor al rechazo? En el fondo de su corazón, estaba determinada a que la noche de gala se convirtiera en la primera página de una nueva narrativa. Una sonrisa desafiante se formó en sus labios, y mientras miraba a Isabel, se dio cuenta de que esto era solo el comienzo. ¿Sería capaz de transformar esta confrontación en una victoria que marcaría el camino hacia el futuro que anhelaba? La respuesta pendía en el aire, carga de emociones y promesas que aún estaban por descubrirse. Laura sintió como el ambiente, que antes le resultaba opresivo, comenzaba a cobrar un nuevo sentido. La tensión del momento había desencadenado algo más que un simple intercambio de palabras. En su interior, una mezcla de adrenalina y determinación brotaba en su ser, moldeando su identidad con cada instante que pasaba. Este no era solo un acto de desafío hacia Isabel,
era una declaración de independencia de todas las opresiones que había cargado durante tanto tiempo. Mientras los murmullos de los presentes se intensificaban, Laura contempló la posibilidad de convertir esa confrontación en una plataforma de lanzamiento para su propio desarrollo. Era consciente de que, por primera vez, estaba definiendo su narrativa y no dejándose arrastrar por lo que otros esperaban de ella. El antiguo papel de espectadora se desvanecía, y ella se sentía como la propia autora de su historia. En medio de la discusión, Isabel desenfrenó su ego, intentando desarmar a Laura con su sarcasmo. Pero el veneno que alguna vez la había paralizado en el pasado ahora se presentaba como un poder a dominar. En lugar de retratarse como la víctima, Laura optó por abrazar su voz con registros más profundos. Cada uno de nosotros es hijo de nuestras decisiones, Isabel. Y aunque tu camino esté adoquinado de comodidades, yo he elegido la autenticidad. No más sombras, las palabras resonaron, y Laura notó el efecto que provocaban en los asistentes. Varias miradas cambiaron de interés superficial a fascinación genuina, viendo en ella un espíritu que desafiaba la convención. Esa percepción incrementó su fuerza interna, una audición inexplorada que la empoderaba para seguir adelante. Era evidente que la confrontación no era simplemente un asunto social, era una oportunidad para encontrar su voz auténtica y, quizás, transformar su percepción ante los demás. Laura decidió que el camino hacia el respeto que tanto anhelaba debía incluir una búsqueda genuina de sí misma. En esta nueva etapa, no solo se trataba de vencer a Isabel, se trataba de comprender su propio valor, de despojarse del manto de la inseguridad que había llevado por tanto tiempo. Aunque la reacción de Isabel era indiferente al principio, las palabras de Laura comenzaban a romper su coraza. Las expresiones de sus compañeros de gala eran reveladoras, cada uno proyectando una mezcla de incredulidad y admiración. La noche continuó desempeñando su papel, y Laura se sintió más despierta que nunca. Un torrente de posibilidades la invadió. ¿Qué habilidades había descuidado en su vida? ¿Qué pasiones había relegado a un rincón oscuro del alma? Era el momento de explorar esas respuestas. La búsqueda de su identidad incluía una autoevaluación sincera, una investigación interna que prometía ser reveladora. En medio de ese fervor, una idea comenzó a germinar en su mente: iniciar un proyecto que uniera su pasión por la música y sus vivencias en este mundo tan desigual. Podía crear un espacio, una plataforma que contara historias de personas como ella, que habían enfrentado adversidades y habían salido fortalecidas. Esa idea la excitó y la llenó de energía renovada. Tenía que accionar, producir algo valioso. Sin embargo, en un giro inesperado, Isabel interrumpió sus pensamientos. Con un tono menos despectivo, sugirió que Laura debería utilizar su propia experiencia en la gala para sumarse a un evento de caridad que organizaría su esposo. Las palabras estaban envenenadas con la ironía de que lo que había comenzado como un enfrentamiento podía transformarse en una invitación a la inclusión. Este giro la puso en una encrucijada: aceptar un paso hacia el estatus social que había despreciado, o rechazarlo y mantener su autonomía. Laura sintió que el peso de la decisión se adhería a su pecho. Tenía que sopesar las repercusiones de cualquier elección. Sería fácil dejarse llevar por la presión y aceptar, pero ¿qué significa realmente para ella avanzar en ese mundo? Mientras miraba a Isabel, cada vez más enigmática, supo que el próximo paso definiría su carácter. La noche prometía más que un simple enfrentamiento, era la antesala de una transformación. La decisión se convertiría en un reflejo de su apuesta por la autonomía y la autenticidad. Laura respiró hondo, sintiendo que su futuro pendía de un hilo, y en ese instante supo que su historia apenas comenzaba a despegarse. ¿Ascendería por el camino que le ofrecían o lucharía por su independencia? La tensión era palpable, y la respuesta estaba a punto de revelarse. Laura se sumergió en sus pensamientos, el eco de las palabras de Isabel aún resonando en su mente. La propuesta de participar en el evento de caridad era tentadora, un canal hacia una red social que podría ofrecerle la validación que tanto había anhelado. Pero no se trataba solo de eso, era un dilema que la confrontaba con su propio deseo de autenticidad. La idea de enfrentarse a Isabel en un terreno que ella conocía tan bien, aunque fuera en un evento que sirviera a otros, sembraba en Laura una incertidumbre disonante. ¿Es esto lo que realmente quiero?
Se preguntó mientras observaba a los asistentes dispersarse en pequeños grupos, sus rostros iluminados por conversaciones cotidianas y risas banales. ¿Busco la aceptación o solo quiero ser fiel a mí misma? Glorias pasadas acariciaron su mente, recordándole cómo había dejado de lado sus aspiraciones personales en busca de aprobación ajena. Era el momento de actuar. No podía permitir que su vida, una vez más, se convirtiera en un eco de lo que otros esperaban de ella. Cualquier decisión que tomara debía ser una extensión de quien quería ser, no una apertura a una dimensión de superficialidades. Al día siguiente, sentada en su pequeño estudio, donde la luz del sol se filtraba a través de una ventana polvorienta, Laura sintió que el aire vibraba con posibilidades. Sus dedos temblaban sobre el teclado, pero no se dejó intimidar. Había elaborado un plan, un esquema para su proyecto de música. Quería capturar historias, no solo de lucha, sino de resiliencia, de triunfo. Las melodías eran el vehículo perfecto. Sin embargo, no podía escapar del evento propuesto por Isabel. La realidad la abrumaba y la invitación persistía como una sombra. Aceptar significaría un acercamiento a un mundo que había criticado, pero también podría abrir puertas a conexiones reales con quienes compartían su nueva visión. Controlando su ansiedad, decidió investigar más sobre el evento, sumergiéndose en la ideología detrás de la causa que Isabel y su esposo perseguían. Cuanto más descubría, más se desdibujaban las líneas entre el deber y el deseo. Laura estudió el carácter de aquellos que podrían convertirse en aliados en su propósito. Una pequeña reunión previa había sido convocada, y, por curiosidad, decidió asistir. La idea de compartir su trabajo con un grupo que podría apoyarla en vez de ver su labor como una amenaza empezaba a entusiasmarla. La música tenía ese poder, unía personas, traspasaba barreras. La noche antes del evento, cuando la ansiedad la mantuvo despierta, Laura se sumergió en su proyecto. Escribió letras y conexiones, imaginó las historias que deseaba contar, aquellas que había guardado en su interior. Tenía que ser más que solo una voz, quería ser un instrumento de cambio. Esa noche, frente a su laptop, vislumbró en su reflejo a una versión de sí misma que se negaba a ser silenciada. Sin embargo, cuando llegó el día del evento, el ambiente era irremediablemente realista. Las sonrisas sociales se entrelazaban con una palpable rivalidad. Laura luchaba por mantener la calma. Mientras observaba a Isabel saludar a los asistentes, llevando una aura de control, sintió la chispa del desafío arder en su interior. La invitación a unirse a esa esfera era una aprobación o una traición, dependiendo de cómo lo viera. Los testimonios de vida que escuchó durante la cena la inspiraban, pero también llenaban su corazón de dudas. ¿Debería mantenerse al margen, o debía compartir su historia y las canciones que relevaban su viaje? En esa batalla interna, un murmullo creciente nacía en su corazón. Tenía que decidir si se permitiría ser un faro de inspiración o si continuaría siendo una sombra, temerosa de las críticas. En el fragor de su ansiedad, Laura sintió una mano en su hombro. Era Isabel. ¿Te gustaría compartir algo? Me gustaría conocer tu perspectiva, puede que tengas algo poderoso que ofrecer, preguntó con sinceridad. Las palabras flotaban en el aire como un reto y una oportunidad. Laura sintió el pulso de su corazón acelerarse. Esa interacción podría ser el inicio de una nueva narrativa, un potencial que jamás había considerado. Las luces brillaban intensamente sobre el escenario, y el momento de revelar su verdadera voz se avecinaba. ¿Se atrevería a dar ese paso? La pregunta quedó pendiente en la sala, un eco del futuro incierto que la aguardaba. La posibilidad de una nueva vida se cernía sobre ella, y el dilema de Isabel era solo el principio de una resolución que debía confrontar. Laura respiró hondo. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, una melodía discordante que la empujaba a la acción. Las luces del escenario la retaban, y las palabras de Isabel reverberaban en su mente como un mantra: puede que tengas algo poderoso que ofrecer. La pregunta era clara, pero la respuesta la llenaba de incertidumbre. No sabía si su voz tenía la fuerza suficiente para hacerse oír en medio de la multitud. Recordó sus días de gloria, esos en los que subía a un escenario y cada nota la hacía sentir viva. Pero la vida le había enseñado que la inseguridad podría eclipsar hasta la voz más fuerte. ¿Qué pasaría si la gente no entendía su música, su historia,
tomó un instante para observar las caras de quienes la rodeaban. Algunas personas reían, otras conversaban animadamente, y muchas miradas estaban puestas en Isabel, admirando su carisma y poder. Pero debajo de esa superficie, había una vibrante red de emociones, luchas y aspiraciones compartidas, que clamaban por ser expresadas. Laura sintió que era su deber, su responsabilidad, conectar con esa humanidad. Un impulso insoslayable la empujó a dar un paso adelante. Sí, quiero compartir, dijo con una voz que apenas reconoció como suya, pero que sonaba decidida en su interior. Isabel sonrió, y en ese instante, Laura sintió una mezcla de aliento y desafío. De alguna manera, había decidido que enfrentarse a su ansiedad sería un acto de afirmación personal. Era un paso hacia la autenticidad. Mientras se acercaba al micrófono, el murmullo de la sala se desvaneció. Su mente se llenó de recuerdos y de las historias que había recogido. Tenía tanto que contar, su propia lucha, sus fracasos, y por fin, la luz que había encontrado en su camino. Los primeros acordes de su canción comenzaron a fluir de su mente a sus labios, la música llenó la sala, y con cada nota, Laura se sentía más liberada. La letra era un reflejo de sus miedos y esperanzas, y cada palabra resonaba con su verdad. Mirando a los ojos del público, se dio cuenta de que sus inseguridades estaban siendo ahogadas por la conexión genuina que se estaba formando. Ya no era solo ella, sucedía algo más grande. Al final de su interpretación, un silencio expectante llenó la sala antes de que el aplauso estallara. No se trataba solo de aplausos por una actuación, era el reconocimiento de que había compartido algo real, algo que resonaba con otros. La vida de la audiencia, sus caminos similares, la lucha de cada uno por ser visto y escuchado, todo eso se reflejaba en ese momento. Laura sonrió, sintiendo la liberación y el poder de lo que acababa de lograr, pero su alegría se vio opacada por una chispa de miedo. ¿Acaso su vulnerabilidad había abierto un camino para ser atacada, criticada? ¿Podría ser esa la puerta a un nuevo tipo de humillación? Se dio cuenta de que al abrirse al mundo, también había expuesto su fragilidad. Isabel, por su parte, contemplaba a Laura con una mezcla de admiración y sorpresa. No se había esperado tal respuesta de la nueva asistente. Sin embargo, en su mirada había un destello que insinuaba un desafío latente. Este nuevo giro dejaba entrever que la competencia había comenzado. Laura comprendió que su valiente paso adelante podría haber desencadenado una lucha más intensa, no solo por su aceptación, sino por su lugar en el mismo corazón de ese mundo al que había accedido. Con el eco de su canción aún resonando en sus venas, Laura entendió que la batalla apenas comenzaba. Una lucha que no solo involucraba su música, sino su identidad misma. El momento de la verdad se acercaba, y las consecuencias de su valentía prometían ser severas. ¿Cómo manejaría el peso de esa realidad? La mirada de Isabel la mantenía alerta, el verdadero rostro del desafío aún estaba por revelarse. Laura sintió que la sala se llenaba de murmullos, como un océano de voces que la rodeaba. La euforia de su actuación la había colocado en el centro de atención, pero al mismo tiempo, experimentaba el vértigo del juicio ajeno. La mirada de Isabel, imponente y desafiante, la atormentaba como una sombra ineludible. Esta conexión con su público la había liberado, pero la posibilidad de una amenaza inminente la mantenía en vilo. Mientras se apartaba del escenario, su mente comenzó a reflexionar sobre el camino trazado hasta allí. Nunca había imaginado que su deseo de compartir su música la llevaría a una competencia tan intensa. La verdad punzante era que, aunque había hallado un refugio en la interpretación, el desafío de destacarse ante Isabel la atemorizaba. En una atmósfera donde el talento artístico se medía con la misma intensidad que en un ring de boxeo, ¿podría Laura realmente brillar sin caer en la trampa de la inseguridad? Decidida a no dejar que la inseguridad dominara su vida, se sentó a revisar su letra una vez más. Mientras lo hacía, un pensamiento inquietante la invadió. ¿Y si su mejor esfuerzo no era suficiente? La posibilidad de ser eclipsada por otros talentos, o incluso de ser criticada por su vulnerabilidad, la mantenía despierta. Sin embargo, en su habitación, rodeada de sus pensamientos, también había un destello de determinación. Ella era su propia creadora, y su música merecía ser escuchada. Al día siguiente, se propuso no solo mejorar su canto, sino también su presencia escénica.
Decidió hacer ejercicios de respiración y meditación, buscando centrar su mente y reducir el miedo. Esos momentos de quietud se convirtieron en su refugio, donde podía afrontar sus demonios internos. Con cada día que pasaba, acordes nuevos se posaban sobre la tinta de su libreta, y la fragilidad que la consumía comenzaba a transformarse en fuerza. Cada ensayo se convertía en un rito de afirmación. A medida que crecía su confianza, Laura empezó a notar que su voz también era un medio para conectar con su propia historia. Cada interpretación era un viaje interno, un descubrimiento de las emociones que había mantenido reprimidas. Sus letras, cada vez más profundas, reflejaban sus vivencias, la lucha entre el miedo y la valentía, entre el fracaso y la esperanza. Pero esta vez, Laura no estaba sola, estaba empezando a ver un camino que la llevaba a donde realmente quería estar. Sin embargo, el crecimiento personal era un doble filo. Cuanto más se fortalecía, más se daba cuenta de que las expectativas de los demás podrían volverse insoportables. Isabel, con su aplomo magnético, se había convertido en un hilo conductor entre el pasado y el presente, un recordatorio del camino que aún le quedaba por recorrer. No solo era un obstáculo, sino una inspiración para evolucionar. Un día, el sonido apagado de unos aplausos la sorprendió en medio de su conflicto interno. Isabel se había acercado, mostrando un interés genuino. «He visto tu evolución», dijo con una sonrisa que contenía un cierto aplomo. «Pero recuerda, serás probada una y otra vez. Esto es solo el comienzo». Las palabras de Isabel fueron un aliento y una amenaza, recordándole que ya había cruzado una línea y que la competencia no iba a ser fácil. Determinarse a enfrentar lo que vendría a continuación se convirtió en su mantra. Laura sabía que la vulnerabilidad estaba en el tejido de su creación, y a pesar de las advertencias, encontró una extraña emoción en el reto que se presentaba. La hazaña de Isabel la hacía querer demostrar su autenticidad en el escenario, el deseo de brillar en medio de adversidades. Con la mirada firme y la voz lista para hacerse oír, asumió que el siguiente recital podría ser el verdadero juicio de su valor. Mientras se preparaba para dar ese siguiente paso, una frase obsesiva comenzó a tomar forma en su mente: ¿qué pasará cuando el mundo vea lo que realmente soy? La inminente confrontación con Isabel la mantenía en un estado de alerta y expectativa. Laura podía sentir como la tensión se acumulaba, y sabía que el próximo encuentro podría ser la prueba definitiva para su camino hacia el reconocimiento. El momento de revelación estaba más cerca de lo que ella pensaba, pero el verdadero desafío radicaba en cómo enfrentarlo. ¿Podría Laura convertirse en la artista que siempre soñó ser, o sería víctima de sus propios miedos? La decisión se acercaba como una sombra, y el eco de su música resonando en su mente le recordaba que el verdadero viaje estaba a punto de comenzar. Laura despertó una mañana con una mezcla de ansiedad y determinación. La fecha del recital se aproximaba y con ella, una oportunidad que podía definir su carrera artística. Se sentó en su mesa, la luz del sol filtrándose a través de la ventana, y se obligó a enfrentar sus temores. Mientras revisaba su libreta, cada letra parecía un eco de su alma, reflejando sus luchas más íntimas. Pero la conversación con Isabel seguía retumbando en su mente como un gong inquietante. Era tiempo de confrontar tanto sus inseguridades como la rivalidad que ahora se sentía omnipresente. Los días pasaron y se convirtió en un ciclo de ensayo y reflexión. Laura sabía que su voz necesitaba ser más que afinada, debía ser una extensión de su verdadera identidad. Comenzó a experimentar con su estilo y a añadir matices a sus actuaciones, tratando de capturar no solo la técnica, sino también la emoción genuina que había dado forma a sus letras. Sin embargo, en cada ensayo, esa sombra de Isabel crecía. Su aplomo la desconcertaba. Laura se esforzaba por ver la competencia como un desafío motivador, un camino hacia la mejora. Pero había momentos en que la comparación la atrapaba, haciendo que dudas anidaran en sus pensamientos. Se preguntaba si alguna vez podría dominar el escenario de la misma manera que lo hacía Isabel, cuya presencia parecía haber sido esculpida por la perfección. Esta lucha introspectiva la llevó a replantearse su propio concepto de éxito. ¿Era la victoria sobre Isabel lo que realmente deseaba, o había algo más profundo en juego? Una tarde, después de un ensayo estresante, decidió que debía redefinir su enfoque. Laura se sentó frente a un espejo y cerró los ojos, intentando silenciar las voces críticas en su mente.
Visualizó lo que quería transmitir, no solo canciones, sino historias cargadas de vulnerabilidad y autenticidad. Cuando abrió los ojos, la mirada en su reflejo era nueva. Esta vez, la inseguridad estaba acompañada de una chispa de resolución. Al siguiente día, sorprendió a todos cuando experimentó su interpretación con un enfoque audaz. La música fluía como un torrente, era como si cada nota se conectara con una parte de ella que había estado dormida. Al finalizar, su corazón latía fuerte, no solo por la actuación en sí, sino por la conexión que había logrado establecer consigo misma. Las siguientes semanas, cada encuentro con Isabel se tornó en una especie de juego mental. La rivalidad podía ser amarga, pero en el fondo, Laura comenzó a sentir gratitud por la presión que le imponía. Cada mirada, cada palabra aunque desafiantes eran un combustible para su fuego interno, una invitación a no rendirse. La noche del recital llegó como un torrente. La sala vibraba con la energía de las expectativas. Laura se posicionó en el escenario, mirando al público con una mezcla de nervios y determinación. Su voz resonó en el espacio, trazando un mapa de sus emociones, y por un instante, sintió que el juicio ajeno desaparecía, que estaba en un viaje donde podía ser auténtica. Sin embargo, justo antes de que pudiera disfrutar de su momento, Isabel cruzó la mirada con ella desde entre la multitud. Había un destello en sus ojos que alteró su concentración. En un instante, Laura se dio cuenta de que la competencia no era solo algo externo, sino una lucha más profunda con lo que la definía, con lo que estaba dispuesta a ofrecer al mundo. La presión la llenó de adrenalina y miedo a la vez, la incertidumbre se coló subrepticiamente en su mente. ¿Podría convertirse en la artista que realmente deseaba ser sin dejarse consumir por la sombra de Isabel? Con esa pregunta resonando, Laura se forzó a avanzar, sabiendo que las respuestas a sus dudas estaban más cerca de lo que pensaba. El verdadero enfrentamiento no era solo con su rival, sino con la artista que aún no había tenido el coraje de emerger con total claridad. Cuando la música cesó y los aplausos retumbaron a su alrededor, una nueva sensación de posibilidades empezó a formarse. Quizás el centro de su historia no solo era la búsqueda de la aceptación, sino la revelación de su propia fuerza. Mientras las luces se atenuaban, Laura respiró hondo, lista para enfrentar no solo a Isabel, sino a la versión de sí misma que aún estaba en el horizonte. ¿Sería este recital el final de su lucha o el inicio de un renovado viaje de autodescubrimiento? La respuesta estaba en sus manos, y con esta certeza, Laura supo que estaba a punto de dar un salto que la llevaría a nuevas alturas. Laura se despertó al día siguiente con una sensación dual de expectación y vulnerabilidad. Reconocía que el recital había sido solo un paso, un primer destello, y que el camino por delante era incierto y lleno de decisiones. La intersección de su destreza artística y su deseo de autenticidad le ofrecía una oportunidad singular, descubrir lo que realmente quería expresar a través de su música. Con cada mañana, la incertidumbre se convertía en un motor, y su jornada empezó a girar en torno a un nuevo objetivo. Se dispuso a escribir con más fervor, a dejar que las palabras fluyeran sin filtrar sus emociones. Eran letras que hablaban de la lucha, de sus sueños y, sobre todo, de las sombras que habían marcado su vida. Buscó inspiración en experiencias cotidianas, en las interacciones con amigos, y hasta en esa rivalidad con Isabel que tanto la había desafiado. El estudio se convirtió en su santuario. Laura transformó su sala en un oasis creativo, llenándola de imágenes inspiradoras, libros y objetos que resonaban con su espíritu. Con cada ensayo, se dio cuenta de que su voz no solo necesitaba ser afinada, requería un enfoque más íntimo. Empezó a trabajar con un productor musical que valoraba la autenticidad por encima de la perfección técnica, y eso le dio una nueva perspectiva. La evolución de su música llegó acompañada de una profunda autoexploración. Cada nota sentida, cada acorde revivido era un paso más hacia la revelación de su esencia. Logró aprender a desafiar su miedo a la discrepancia, el temor a ser rechazada por su falta de convencionalismo, comenzó a disfrutar del proceso creativo, a experimentar con diferentes estilos. Era un viaje hacia el autodescubrimiento que pulía su carácter. Pero la sombra de Isabel no se disipaba con facilidad. En su mente, cada nuevo éxito era seguido por la pregunta, ¿qué diría Isabel? En esos momentos de duda, Laura se enfrentó a la necesidad de redefinir su idea de éxito. La competencia podía ser un juego,
O podía ser un reflejo de su propio miedo a no ser suficiente. En lugar de resistir la figura de Isabel, decidió analizarla, comprender qué era lo que la hacía tan formidable. En cada reflexión, Laura comenzó a ver no solo una rival, sino un modelo de lo que podía llegar a ser. Isabel no tenía que ser su enemiga, podía ser una inspiración, un ícono a superar en su propio viaje. Esta realización cambió su perspectiva, convirtiendo la competencia en un espacio de aprendizaje más que de hostilidad. La admiración, ahora, coexistía con la rivalidad. Laura comenzó a escribir una canción que encapsulaba esta nueva actitud, una balada que exploraba la lucha interna, el deseo de ser auténtica ante la presión de encajar. El día que terminó la letra, se sintió renovada. Esa canción no solo representaba su voz, representaba el diálogo que había iniciado con su interior, la aceptación de que cada artista tiene sus propias batallas. Así, la balada se convirtió en el corazón de su próximo recital, una declaración de intenciones que iría más allá de cualquier rivalidad. Pero a medida que se acercaba el día de la presentación, una nueva pregunta se instaló en su mente: ¿sería capaz de mostrar su vulnerabilidad ante el público? El miedo a la crítica siempre estaba presente, amenazando con eclipsar su reciente avance. Cuando el día del recital llegó, se sintió dividida entre la euforia y la ansiedad. Estaba lista para hacer algo diferente, para abrir su corazón ante el público. Pero mientras se preparaba entre bastidores, esa antigua voz de duda empezó a susurrarle: ¿y si no eres suficiente? ¿Y si Isabel brilla más que tú? Mientras su corazón latía con fuerza, entendió que esa voz no era su verdad, sino una representación de sus temores. Con cada respiración profunda, reafirmaba su compromiso con ser fiel a sí misma, independientemente de la sombra de Isabel. En un último giro de emociones, Laura se miró en el espejo y se preguntó: ¿qué pasaría si lograba convertir su miedo en arte? ¿Podría salir y ser audaz, frágil y poderosa a la vez? Con esta pregunta flotando en su mente, se sintió lista, aunque el nerviosismo la invadía. ¿Qué revelaciones le esperaban en el escenario? ¿Se atrevería a dar el salto hacia la vulnerabilidad y el poder que encapsulaba su música? Laura sabía que este momento podría ser crucial, no solo para su carrera, sino para su muy personal misión de autodescubrimiento. Con el telón a punto de levantarse, el destino de su actuación estaba más allá de lo que había imaginado, lista para desvelar lo que había estado latente dentro de ella. Laura se adentró en el escenario como si cruzara un umbral hacia su verdadero yo. Las luces se encendieron, y el murmullo de la audiencia se convirtió en un eco distante. Aunque el corazón palpitaba fuerte en su pecho, sintió que había una corriente más profunda, una vibración resonante que se apoderaba de su ser. Era su momento, la balada ya no era solo una canción, sino una extensión de su alma, cada acorde que arrancó de la guitarra fue un acto de vulnerabilidad. Mientras entonaba las letras que había escrito, recordaba las batallas que había librado en su mente. La voz interna que le decía que no era suficiente se transformó, y las palabras que antes parecían un lastre ahora eran su respaldo. Había decidido hacer frente a su miedo, y lo hizo con el arte que había cultivado. Con cada nota, entendía que la autenticidad no era un destino, sino un viaje. Esa revelación la abrazó en un torbellino de emociones, la marea de inseguridad que había sentido anteriormente se vio arrastrada hacia un mar de aceptación. En el fondo de su ser, comprendió que el verdadero éxito no se medía en comparaciones, sino en la capacidad de ser honesta con uno mismo. La música que compartía ahora era un puente hacia una conexión genuina con su audiencia. Al terminar su actuación, hubo un silencio que parecía eterno, antes de que la ovación estallara como un rayo de luz. Laura sonrió, no por la aprobación externa, sino por la validación interna que había experimentado en el escenario. Hacia una parte de ella que había estado oculta, vio el potencial que podía florecer. Sabía que había encontrado un nuevo camino en su arte, y eso era lo que realmente contaba. Sin embargo, mientras se retiraba del escenario, sintió que la sombra de Isabel aún acechaba en el fondo de su mente. Aunque había superado una montaña de inseguridades personales, la rivalidad se mantenía latente. Aún así, la perspectiva que había adoptado le brindaba fuerza. Si Isabel representaba un desafío, entonces ella debía cultivar esa chispa de competitividad en algo positivo.
La pregunta que la mantenía despierta ahora no era qué diría su rival, sino cómo podría superarse a sí misma. Fue en esa introspección que decidió que no podía detenerse aquí. Laura sabía que cada presentación era una oportunidad de evolución. Con su balada como catapulta, comenzó a delinear sus siguientes pasos no solo para crecer musicalmente, sino también como persona. Quería explorar colaboraciones, sumergirse en diferentes estilos e incluso experimentar con otros géneros musicales que siempre había querido probar, pero nunca se había atrevido a compartir. Algunas noches, tras sus sesiones de escritura, se quedaba despierta imaginando un proyecto en el que pudiera fusionar su música con su vida en historias visuales. Visualizaba un mini documental limitado a su proceso creativo, a su viaje de autodescubrimiento, y cómo estaba redefiniendo lo que significaba ser una artista. Sin embargo, había un agudo sentido de urgencia en su mente. ¿Podría realmente arriesgarse a abrir su vida y su proceso a la mirada pública? El temor a que la gente la conociera más allá de su música la atrapaba en un remolino de dudas. Y al mismo tiempo, se despertaba un interés irresistible, como una corriente eléctrica que la impulsaba a explorar lo que había más allá de la superficie. Con este renovado sentido de propósito, Laura se sentó frente a su computadora, y comenzó a anotar ideas. Las palabras comenzaron a fluir, y de pronto el ruido externo se desvaneció. Pero, al igual que antes, no podía evitar que esa voz interior susurrara: ¿estás lista para esto? Sin una respuesta clara, Laura se dio cuenta de que ese interrogante sería la chispa que estimularía su próximo gran movimiento. La travesía hacia su esencia musical estaba a punto de profundizarse, y no había un camino claro. El aliento de esa incertidumbre se mezclaba con ansias de creatividad, y el futuro nunca pareció tan intrigante. Se dio cuenta de que, tal vez, el mayor desafío no era el de enfrentar a Isabel, sino el de lanzarse a las profundidades de su propia identidad creativa. Con el corazón aún latiendo después del recital, Laura supo que este nuevo nivel de exploración era justo lo que necesitaba para abrirse a sí misma y al mundo. Pero entonces se detuvo, contemplando una pregunta inevitable. ¿Sería capaz de resistir la tentación de ocultar su vulnerabilidad detrás de una fachada, incluso ante quienes la admiraban? Esa pregunta resonó en su mente, mientras la tela de su futuro se pulsaba con posibilidades. Laura se levantó aquella mañana con una claridad renovada. Lo que había comenzado como un desafío a su dignidad se había transformado en un viaje hacia su verdadero yo. Después de semanas de intensa reflexión y crecimiento, estaba lista para enfrentar la última etapa de su transformación. El miedo que había sentido al principio había sido reemplazado por un firme sentido de propósito. Comprendía que no solo había superado la humillación que Isabel le había infligido, sino que había emergido de las cenizas con un nuevo enfoque sobre sí misma y su futuro. Un día antes de su próxima actuación, Laura decidió que era tiempo de dar un paso decisivo. Había estado trabajando incansablemente en su proyecto musical, pero sabía que debía presentar su visión ante otros. Convocó a un grupo pequeño de amigos y colegas que habían sido parte de su viaje en la música. En esa reunión, compartió su idea de realizar un mini documental que explorara no solo su proceso creativo, sino el impacto de su historia personal en su música. Deseaba mostrar cómo la lucha, la vulnerabilidad y la autenticidad eran elementos cruciales en su arte. A medida que sus amigos la escuchaban, comenzó a sentir una oleada de apoyo inestimable. Sus rostros mostraban admiración y entusiasmo. Laura, con una energía revitalizadora, se sintió empoderada para explorar nuevos horizontes. La respuesta de su círculo cercano no solo la validó, la impulsó a avanzar con alegría hacia lo desconocido. El día del recital llegó y Laura se presentó frente al escenario decorado con luces brillantes y expectativas palpables. Cada nota que tocó fue una manifestación de su autenticidad. Su voz, llena de confianza, reverberó en la sala mientras los asistentes se acomodaban cómodamente, sabiendo que estaban a punto de vivir algo especial. Laura había salido de la búsqueda de dignidad a convertirse en una artista en pleno desarrollo, dispuesta a compartir no solo su música, sino también su historia. Cuando se adentró en su balada, cada palabra estaba impregnada de experiencias vividas. Ya no era una sirvienta enfrentándose a su opresora, era una mujer que utilizaba su arte para sanar y conectar.
Al finalizar, en lugar de la nerviosidad del pasado, un profundo orgullo se apoderó de ella ante el estruendo de los aplausos. Su deseo de ser vista y escuchada se había cumplido, y esa satisfacción personal era más que suficiente. Isabel estaba entre el público, y al observar a Laura en el escenario, sintió que se desdibujaban los límites de su anterior rivalidad. Ella, que había sido la que menospreciaba, ahora veía a una mujer que había tomado el control de su narrativa. La vulnerabilidad y la fortaleza de Laura eran innegables. Aquella noche, no solo se trataba de la victoria de Laura, sino también de un espacio para la redención. Isabel comprendió que el verdadero estatus tenía que ver con el valor inherente de una persona, su espíritu y su capacidad para inspirar a otros, no con el poder del dinero. Finalmente, después de la actuación, Laura se acercó a Isabel. La tensión del pasado flotaba en el aire, pero había un nuevo entendimiento. He aprendido que cada uno de nosotros tiene su propia lucha, dijo con sinceridad. No necesito tu aprobación, pero agradezco que estés aquí. Me has enseñado más de lo que crees. Isabel asintió, un gesto que simbolizaba el fin de su competencia. Fue un momento de conexión genuina, una transformación del resentimiento hacia un respeto mutuo. Laura sintió que había conquistado más que el aplauso de su audiencia, había conquistado su propio miedo y la sombra que una vez la había consumido. Al salir de la gala, con los murmullos de admiración aún resonando en sus oídos, Laura se sintió liberada. Había transformado su vida y su arte en un vehículo de empoderamiento. Ya no solo era una aspirante a médica enfrentándose a las expectativas sociales, era una artista con una voz auténtica, lista para llevar su mensaje más allá de los confines de una mansión. Su camino de crecimiento se había solidificado, el futuro se expandía ante ella con infinitas posibilidades. No esperaba que el camino fuera fácil, pero finalmente entendía que el verdadero éxito radica en el valor de ser fiel a uno mismo, sin importar cuán difícil sea. Laura había recuperado su dignidad, había conquistado a su rival y, más importante aún, había encontrado su voz. Desde aquel día, estaría dispuesta a hacer el trabajo necesario para brillar, no solo en la música, sino en cada aspecto de su vida. Solo con autenticidad podría alcanzar las estrellas. Esto es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.